Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos desde las instalaciones de Milamex. Mi nombre es Cecilia Carrillo y estoy muy feliz porque cada vez es tan interesante las entrevistas que tenemos aquí, el conocer personas y ya sabes, como CLM, el reino avanza con amigos y esto es muy importante. Y hoy tenemos la dicha, el honor de entrevistar a Ricardo Isaí Almazán y estoy mostrando libros. ¿Por qué? Porque más adelante nos va a platicar sobre los libros el libro que él ha hecho. Es escritor, músico. ¿Qué más haces, Ricardo? Uf. Wow, bueno, ahorita en la iglesia estoy coordinando algunos proyectos con varios ministerios, sobre todo temas que tienen que ver con producción para poder mejorar lo que es los servicios dominicales, las presentaciones en la iglesia. Eh, Tengo algunos proyectos también en Centroamérica. Ahorita estamos orando para ver si arrancamos un proyecto en Panamá, con Palabra de Vida Panamá. Y ese tiene que ver más con el lanzamiento del material musical de una de las misioneras allá, la esposa del director. Eh, y bueno, ahorita es lo que está en puerta, ¿no? Hay más cosas hay más sueños adelante, pero Ok, perfecto. Pues vamos a empezar conociendo precisamente Ricardo. ¿Quién es Ricardo Isaí Almazán? Cuéntanos, ¿cómo conociste a Jesús? wow, esa es una pregunta muy interesante porque yo soy niño de iglesia. Ok. Mis papás son pastores, entonces yo nací un año después de que mi papá entrara al pastorado en la iglesia que todavía hoy en día está pastoreando. Entonces yo crecí en la iglesia, crecí, fui parte empecé a servir. eh, y no, bueno, no sé si han notado a veces, hay un dicho muy famoso, ¿no? Que dice, hijo de pastor lo peor, ¿no? Ah, sí, claro. Bueno, yo no lo entendí hasta recientemente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a veces con los hijos de pastor? Y no solo con hijos de pastor, sino con la gente que crece en la iglesia. Esa gente, a veces estamos ahí, somos parte crecemos, aprendemos a hacer las cosas, pero eh, pocas personas y a veces nadie se fija que realmente hayamos tenido un encuentro con Mm, Jesús o que hayamos nacido de mm, nuevo. ujú. Yo puedo decirte que a la edad de 12 años yo manifesté haber creído en Cristo, em, pero ya haciendo un análisis retrospectivo en mi vida, creo que realmente el Evangelio lo entendí hasta hace 5 o 6 años, ¿no? Que yo realmente entendí lo que era seguir a Jesús, lo que Ujú. era negarme a mí mismo, lo que era tomar mi cruz cada día y seguirlo. Y creo que realmente esa fue la época en la que yo pues decidí creer realmente en Jesús, ¿no? Ujú. Qué interesante es esto, porque la verdad es de que nos puede estar escuchando cualquier tipo de persona y podemos coincidir con esto. Y creo que podemos llegar a este punto donde nos podemos sentir identificados contigo y ahora queremos entender o ver qué pasó, la sorpresa de tu vida cuando llega Jesús, qué fue lo que cambió en tu vida. Después de que, estuviste, ya nos dijiste que creciste en la iglesia, pero llegas y comprendes, pero ¿qué fue lo que detonó este entendimiento de Jesús? Wow, es una pregunta muy íntima porque tiene que ver con una prueba muy, muy difícil. Yo soy divorciado y justamente este evento o estos acontecimientos que llevaron a esta ruptura fueron los acontecimientos que a mí me hicieron entender realmente el Evangelio. Yo me di cuenta que realmente Jesús nunca estuvo en el centro de mi vida. Eh, o estaba yo o estaba mi ex esposa en este caso, ¿no? Cuando viene toda esta crisis, pues Dios es cuando me confronta y me dice, a ver, ¿quién estaba en el centro? ¿Estaba Vale. yo? Yo no estaba en el centro, me dice mi Señor. Y a partir de eso fue que yo empiezo a ver el Evangelio con una nueva perspectiva, empiezo a entender lo que es realmente nacer de nuevo, empiezo a entender lo que es poner a Jesús en el centro, empiezo a entender el más grande mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Lamentablemente, bueno, las consecuencias del pecado pues tuvieron su efecto en mi matrimonio, pero la gracia de Dios pues ha sido
ha sido increíble, ha sido hermosa, ha sido bella, ha sido grande y es la que hoy me tiene acá e incluso es la que me ha permitido pues hacer muchas cosas que yo ni pensaba que hubiera que hubiera logrado alcanzar en mi vida, ¿no? Claro. De hecho, ya lo acabamos de escuchar, ¿no? Toda la agenda que tiene Ricardo es sorprendente. Todo lo que ha hecho podemos decir, vaya, hiciste un libro y cómo fue. Ricardo, aquí en la contraportada del libro nos dice que estudiaste música, arquitectura y teología. Cuéntanos esto, ¿cómo lo has puesto en manos de Dios? Porque habrá personas, y a nosotros nos encanta entender esto en CLM, de que el servir a Dios es con lo que tienes, ¿no? Y de repente pensamos en las misiones y esto, y habrá personas que tienen ese llamado, incluso tienen ese impulso, entre más, pero quizá en arquitectura alguien que se encuentre ahorita viéndonos diga, pero yo cómo puedo servir a Dios si soy arquitecto, pero yo cómo puedo servir a Dios si soy músico o algo así. Entonces, en tu caso, tú tienes esto que has logrado. ¿Cómo llevaste, diste este salto? Dios ya te confrontó, Dios te mostró la gracia y bueno, ahora, ¿cómo es que llegaste a este punto de tomar las cosas que tienes y decirle, bueno, Dios, aquí están? Bueno, como les comenté hace ratito, yo crecí en la iglesia, yo crecí haciendo mucho en la iglesia, ¿no? Mm, Aparte de ser hijo de pastor, pues hay cierta expectativa y dado a mis talentos y a mis dones que tenía en ese momento, que sigo teniendo, ujú. eh, pues empecé a servir en la parte de la música. Ok. Ojo, entendiendo que en este punto yo creía que había nacido de nuevo, ¿verdad? No, hoy puedo decirte que no lo había hecho, ¿no? Ujú. Dentro de esta época, pues mi tendencia natural, mis talentos me orientaban hacia la música. Y como músico empecé pues, a desarrollarme, empecé a crecer. La iglesia me apoyó con algunos cursos para que yo pudiera eso vaciarlo en la congregación. Y fue una buena época, ¿no? Habrán sido unos 6 años antes de tomar mi carrera como arquitecto, en las cuales yo pude estar aprendiendo, yo pude estar capacitando en la iglesia, eh, pude enseñarle a unos chicos y al final yo recuerdo que cuando era el momento de elegir la carrera yo quería música, ¿no? Ok, sí, claro. Y yo pensé que mi padre me iba a apoyar porque pues él había hecho mucho de ese esfuerzo por apoyarme en la iglesia, ¿no? Ajá. Y oh sorpresa me dice que no. No, hijo, de la música no se Claro, vive. es correcto, ese fue su argumento Ok. precisamente, ¿no? Entonces, pues me costó trabajo entender por qué no quería que participara o que siguiera en el tema de musical. Y fue ahí que tomó la decisión de estudiar arquitectura, porque pues también tiene que ver con lo artístico, Ujú. tiene que ver, pues, bueno, las matemáticas también se me hacían fáciles en ese momento, aunque no es tanto de matemáticas, sino como de conceptualizar y como Ujú, de ujú. poder proyectar, ¿no? Y la carrera me gustó mucho, realmente sí me ayudó mucho a entender muchos conceptos en cuanto a orden, en cuanto a previsión, en cuanto a poder manejar muchas áreas para llegar a un fin, a un proyecto, ¿no? Y esto va a ser importante para lo que vendría adelante. Yo no lo sabía en ese momento, ¿no? Yo estaba enfocado en que yo quería ser un arquitecto de renombre, ¿no? Es decir, Isaí, Ricardo Isaí en el centro, ¿no? Jesús. O sea, Ajá, sí, sí, claro, sí. Dios y la iglesia y todo era parte de eso que me rodeaba, pero no estaba Dios en el centro, no estaba yo. Eh, y bueno, estudio la carrera, empiezo a trabajar, me caso en esa época y pues todo va bien, ¿no? Y sigo en esa línea, en el trabajo pues me va bien, aunque nunca llegué a ese punto de poder entrar a un despacho que se dedicara completamente a la construcción o a diseños importantes. Me dediqué más al tema de interiorismo en cuanto a temas de oficinas, de hacer Ujú. layouts, de hacer bodegas, de poder mobiliario, que fue realmente mi área de más, donde estuve más tiempo. Ujú. Y después de eso, bueno,
eso no te lo comenté. Yo estudié música de manera formal entre los 15 y los 18 años. De hecho, mi primer año de carrera se empató con mi último año de música, ¿no? No llegué a un nivel superior como yo hubiera querido, pero bueno, llegué a... Dado mi talento y mi habilidad en la música, pues sí, llegué a un nivel aceptable para lo que se necesitaba dentro de la iglesia, digamos, ¿no? Ok. Porque tampoco te puedo decir que soy el mejor músico ni el más grande. Eh, y bueno, pero esto toma sentido más Claro, adelante, más ¿no? adelante, sí. Cuando viene toda esta crisis, bueno, perdón, antes de la crisis, pues yo me dedicaba a la carrera. De hecho, yo seguía sirviendo en la iglesia, yo seguía yendo a la iglesia. Ojo, no quiere decir que había nacido de nuevo. Yo creía que estaba en Cristo y que era cristiano y bueno. Durante ese tiempo, pues estuve sirviendo pues de la manera más básica posible, ¿no? Realmente el enfoque del ministerio siempre creo que va a ser con las personas en cuanto a discipulado y o evangelismo, ¿no? Ujú. Eh, pero realmente no estaba haciendo eso. Yo me dedicaba a llegar los domingos, tocar mi guitarra, dirigir la alabanza y tan, Y ¿no? Y listo. para mí eso era como calmar mi conciencia de que ya había cumplido Es súper sirviendo al Señor, servicio. ¿no? Ya. Ujú. Pero pues eso no es lo que Dios realmente quiere, Ujú. ¿no? Ojo, no estoy diciendo que no sirvan en sus iglesias, solamente estoy diciendo que si van a servir en algún ministerio, tienen que enfocarse en las personas. Es decir, Ujú. para que mi ministerio de alabanza hubiera sido realmente un ministerio bueno y un ministerio agradable al Señor, yo tuve que haber discipulado a la gente con la que servía, yo tuve que haber capacitado a la gente con la que Wow, sí. servía, ¿no? Esa es la diferencia entre un ministerio de alabanza, vamos a decirle común, y un Ujú. ministerio de alabanza donde realmente estás cumpliendo tu objetivo, ¿no? Ujú. Ministrar desde abajo a la congregación, ¿no? Eh, y pues todo el tema musical se limitó a eso, a tocar la guitarra los domingos y tan, ¿no? Eh, yo seguía con mi carrera y bueno, viene este tema de mi crisis matrimonial, eh, viene el desenlace. Yo ahí entiendo algo muy importante, ¿no? Dios aborrece el divorcio, ¿no? Y te lo está diciendo un divorciado, ¿no? O sea, imagínate el shock para mí, ¿no? No, sí, sí. Gracias por compartirlo Eh, además. pero toda mi postura durante ese periodo fue permanecer y estar firme ante las verdades de Dios, ¿no? Y si Dios decía que aborrecía el divorcio, pues mi postura siempre fue restaurar, perdonar, pedir perdón. Pero bueno, lamentablemente es un tema de dos y pues la otra parte no fue en ese camino, ¿no? Ujú. Y eso fue lo que al final terminó rompiendo la relación. Eh, pero a partir de ahí fue algo muy curioso, porque Dios empieza bueno, uno empieza a confrontarme con realmente mi situación, diciéndome, a ver, ¿quién ha estado en el centro? ¿Tú o yo? Y ahí es donde dije, Señor, eres tú, ¿no? Y a partir de que yo entiendo esta verdad, empieza este proceso donde Dios vuelve a sacar muchas de las cosas que yo tenía de joven, empieza otra vez la música a cobrar relevancia. Eh, si bien siempre quise ser guitarrista y así de los mejores, Ujú. nunca me especialicé en mi instrumento, pero algo que se me daba muy bien era la composición. Ok. De hecho, ya desde la época en la que estaba en mi iglesia, desde antes de casarme, yo ya componía muchas piezas para, sobre todo los conciertos navideños que se daban en la iglesia. Y perdón, aquí me brinqué una parte importante, ¿no? Ujú. El tiempo de joven en la iglesia de mi papá fue en la Ciudad de México. El tiempo que estuve de casado estuve en la ciudad de Puebla. Ok. Y esto es importante porque ahí en Puebla voy a conocer a unas personas que van a ser súper Importantes. importantes para lo que va a ser mi etapa como escritor, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, en ese tiempo en Puebla, que yo estaba ya separado, estaba solo, Dios empieza a trabajar y empiezo otra vez a componer, híjole, demasiado. O sea, ni siquiera yo me esperaba la cantidad de inspiración que iba a tener. Ujú. De hecho,
En Spotify o en streaming, si quieren buscar, hay un álbum, así lo buscan Ricardo Isaí Almazán, y se llama Tormenta, este álbum, y la canción de Tormenta específicamente justo es lo que Dios habló a mi vida durante esa época, ¿no? Viene este periodo, encuentro no solo en Dios ese consuelo y ese apoyo, sino también en la iglesia en Puebla, que conocí la situación, que me abrazó, me ministró y me ayudó a superar la situación, ¿no? Y en la iglesia en Puebla, uno de los está formada por 3 pastores, ¿no? Era una familia pastoral. Estaba el papá, que es el pastor Félix, a quien yo amo y admiro mucho, y estaban sus 2 hijos, Pablo y Uziel. Los 2 son matrimonios jóvenes y tienen hijos pequeños. Y estos hijos pequeños son a los que yo cuidaba de niño, cuando ellos eran niños, perdón, y jugaba con ellos, los cuidaba en la iglesia. Y ellos van a venir a ser la inspiración de lo que más adelante va a ser la novela de Bernalia. Pero bueno, me extendí un poquito. No, está perfecto, ¿sabes? Porque de verdad es interesante, de repente vemos un libro y nos puede interesar el libro, podemos adentrarnos a la historia, pero también es súper interesante saber qué es lo que hay detrás, es decir, en el escritor, en la cabeza del escritor. Y uno dice, ¿cómo pudo ocurrírsele tantas cosas? Y no sabemos a veces, ¿no? ¿Qué fue el detonante? ¿Qué fue ese catalizador que lo llevó a crear un mundo? En este caso, dice Historias de la Primera Tierra, que ahorita nos vas a platicar sobre esto, los 4 reinos. Dices, ¿cómo nació esto? Pero más allá de lo que hay de solo un libro, que vaya, les invitamos a que sea parte de nuestra lectura también. Hay una historia del escritor y eso creo que es muy interesante. Digo, conocemos libros que seguramente nunca vamos a poder platicar con el escritor porque ya está muerto. Entonces, qué padre tener al escritor ahorita y poder saber qué es todo esto que detonó esta historia. Y bueno, ahora cuéntanos, ¿qué hay detrás de los 4 reinos? Un poquito que nos puedas decir. De hecho, escuchaba hace ratito, antes de que entráramos al aire, escuchaba ahí por ahí que tienes algo ya preparado también, un performance sobre todo esto. Esto sería genial para que nos puedas platicar y toda la gente ya esté lista y preparada. Bueno, los 4 reinos. Todo tiene que ver con estos pequeños, ¿no? De hecho, ellos son la familia Campis, es su apellido. Los hijos del pastor Félix son Uziel y Pablo Campis. Uziel tiene actualmente a 4 hijos, 3 niñas y un pequeño, ¿no? Y Pablo tiene a 2 niños, Rebeca la mayor, Pablo el menor, Josué el menor. Y estos niños, yo les empiezo a contar historias. Siempre jugué con ellos, ¿no? Ellos siempre les encantó jugar conmigo. Siempre me acuerdo que aun cuando estaba casado, ellos iban a la casa y jugaban con nosotros, los llevaba al cine. O sea, yo los vi crecer, ¿no? Desde pequeñitos, ¿no? Y siempre pensé como si ellos llegaran a ser como mi entrenamiento para cuando yo fuera padre, ¿no? Ok. En una ocasión, cuando nace la tercera hija de Uziel, que se llama Ayelén, ella tuvo una situación de salud donde no podía escuchar. Pues no sabían qué era, ¿no? O sea, pensaron que era autista en algún punto, pensaron que estaba sorda en otro punto. O sea, la verdad es que la sufrió mucho mi amigo, ¿no? En esa época. Y uno de los diagnósticos de una persona que le dio a su madre fue que de tanto jugar con ella, de tanto sangolotearla, de aventarla y darle vueltas, algo se le había desprendido en el oído. Ups. Y dijo, nadie más juega con mis hijas de esa manera, ni el papá, ni los tíos, ni yo, ¿no? O sea, nadie, ¿no? Peligroso, ajá. O sea, al final no fue eso el asunto, ¿no? No fue eso, pero a raíz de eso, como yo ya no puedo jugar con ellos, aventarlos, ya jugar, ya corretearlos, ya eso. Y dijiste, ¿cómo los entretengo? Como los entretengo ahora, ¿no? Porque en las reuniones en la iglesia, de repente los niños estaban por todos lados y era un ruidero y yo era el que me paraba y los ponía a jugar y les hacía juegos para entretenerlos, pero pues ahora ¿cómo le hago, no? Y entonces ahí empiezan las historias.
yo empiezo a contarles historias que me contaba mi abuela y que me contaba mi madre de chiquito, ¿no? Estas historias las modificaba un poquito para que ellos fueran los personajes principales, ¿no? Entonces le ponía los nombres de ellos, ¿no? Entonces el personaje principal era Josué, o era Dana, o era Zoe. Ujú. Y eso a ellos les encantaba, porque ellos se imaginaban en la historia como los héroes, o las princesas, o Oh, las qué lindo. guerreras, ¿no? Ajá. Y pues así seguí con historias hasta que se me acabaron. Ya me acabé las historias que me contaba mi abuelita. Y entonces empiezo a inventarlas. Y ahí, en esas invenciones, hay una historia donde hay 3 princesas que van a un reino muy particular. Ahora, esta historia sí tiene un tema muy especial porque en esa época, Uziel y su esposa Feli, junto con los niños, estaba el pequeño, el cuarto niño recién nacido, eh, estaban tomando la decisión para irse de misioneros a Palabra de Vida México en Bernal, Querétaro. Ok. Entonces, pues las niñas eran pequeñas, ¿no? Y pues estaban con la tristeza de dejar a la familia, a los Sí, sí, abuelos, a sí. los tíos, a la iglesia. Y en esa época, pues hago esta historia para ellas. Ellas son las 3 princesas que van a un reino que se llama Bernalia, Mm, porque se iban al pueblo de de Bernal. Bernal. Wow. Y entonces iban a rescatarlos y les invento toda una situación donde pues ellas quedan muy contentas. Y entonces ellas me dicen, tío, bueno, no soy su tío natural, soy su Sí, tío sí. de amistad con la Ujú. familia, ¿no? Me dicen, tío, eh, queremos la segunda parte ahora que regresemos, porque ellos iban a regresar a los 3 meses para ver un tema de la casa que tenían que vender en Puebla. Y dijo, está bien, les hago la historia, ¿no? Te dieron tarea. Pero en ese hacer la historia, mi cabeza empieza a decir, bueno, ¿por qué no la meto en un contexto bíblico, no? Ya Ujú. que, pues, tengo Claro. toda la historia, ¿no? O Ajá. sea, bien o mal siendo o no siendo nacido de nuevo, pero de chiquito crecí en la iglesia, entonces conozco las historias, pues, no te digo al 100%, pero tengo conocimiento bíblico en esa parte, en ese panorama, ¿no? Eh, bueno, en esa época. Y digo, bueno, vamos a buscar a 3 princesas, 3 princesas, 3 princesas. No me venía ninguna a la mente y no pensé en las hijas de Job, curiosamente, que eran 3 hermanas, ¿no? Ajá. Que era lo más lógico, ¿no? Claro. Cecia. Pensé en 3 hermanos. Pensé en Cam, en Sem y en Jafet. Mm, ujú. Y entonces dije, 3 hermanos. Y bueno, ¿y por qué no pueden ser ellas las esposas de los 3 hermanos, no? Y entonces dije, bueno, pues voy a elegir esa Ese época contexto. prediluviana. Y, oh sorpresa, cuando empiezo a encajar la historia en ese contexto prediluviano, pues todo empieza a encajar así en partes, empieza a modificarse la historia, porque en mi afán de no contradecir el texto bíblico, pues tenía que cambiar muchísimas cosas. Wow, sí, claro. Y, oh Ujú. sorpresa, la más importante fue que dejó de ser una historia de niños y se convirtió en una historia más adulta, por el simple hecho de toda la violencia y maldad que había antes del diluvio, ¿no? Que pues ya, si lo quería meter en esa época, pues tenía que ser fiel al texto, ¿no? A lo Ujú, que, ujú. a la época. Y entonces esa historia empieza a crecer. eh, las niñas sí conocen la historia porque su papá fue como filtrando ya algunas escenas del libro, ¿no? Y al final ellas eran las, Lo que las quiso decir protagonistas, aquí, ¿no? sí, claro. Pero ahí es donde empieza a crecer esta historia y empieza la idea. Ahora, no la empiezo a escribir en ese momento. Realmente esto fue un poquito antes de esta crisis matrimonial. Viene todo ese año de crisis y justo cuando yo me separo de mi esposa, todavía no me divorcio, sino me separo, eh, ahí es donde Dios empieza a traer de nuevo esta parte, ¿no? De escribir y fue como una terapia para mí, ¿no? Ujú. También. Ya una vez que nos divorciamos, ahí es cuando ya empiezo a hacer el manuscrito y empiezo a escribir toda la historia.
Pero claro, ya había mucho que mi cabeza había avanzado de tanto darle vueltas porque ella se las estaba contando como una versión light, ¿no? Sí, De sí, todo esto, diluida de todo diluida. esto. Sí, sí, sí. Y entonces, a finales de 2019 es que yo empiezo a escribir, me siento y empiezo a darle, a darle, a darle, a darle, a darle. Mi madre fue mi primer lectora, junto con mi hermana. Ellas les encantó la historia y me motivaron a seguir, ¿no? Porque al final yo sé algo, o sea, pues es mi primer libro, no soy conocido en el ambiente literario, a veces pues no hay como motivación, o sea, realmente lo mío era la música, no es la Ujú, ujú. escritura como tal, ¿no? Aunque dentro de la música yo siempre veo que cada canción, cada concierto que me toca producir, como una historia en conjunto, ¿no? Entonces, de alguna Claro. manera eso me ayudó a poder ordenar toda la narración, Más las tener mi composiciones. introducción, Ujú, tener mi desarrollo, tener mi clímax y tener mi ujú. desenlace, ¿no? Entonces, yo ya sabía dónde empezaba y yo sabía dónde terminaba, entonces era llenar los Unirlo huecos, nada ¿no? más. Eh, y fue padre porque todo ese tiempo estuve escribiendo. Me acuerdo cuando terminé el primer libro, hablé con un amigo que se dedica a editar libros de manera independiente y me dice, amigo, acábalo porque tienes una historia incompleta y eres nadie en el mundo literario, entonces te conviene mejor tener algo completo para que ya cuando lo muestres, pues vean toda la historia, ¿no? Tal cual, Ujú. ¿no? Y dije, bueno, entonces pues, seguí con el libro 2, seguí con el libro 3 y, y lo acabé, ¿no? Vaya. Y acabé de escribirlo antes de que Dios me llevara para Bernal, porque justo en esta época también fue muy lindo ver cómo Dios tuvo cuidado de mí en darme una contención que yo no esperaba, ¿no? Porque estando solo en Puebla, pues estaba abierto a hacer muchas cosas en mi soledad, en mi carne, en mi tristeza, que al final Dios no lo permitió, sino que me tomó, me llevó a Palabra de Vida México, donde estudié teología, Ujú. y ahí me contuvo por 3 años y acabó ese proceso de restauración, ¿no? Y ahora que terminé, pues bueno, durante todos esos 3 años fue el proceso de edición donde pues se pudo hacer el libro, se pudo imprimir, hay algunas copias vendidas, eh, y pues bueno, ya hoy estamos acá, ¿no? Vaya. Qué interesante historia y hasta que Dios, lo acabas de decir, te llevó hasta Bernalia, ¿no? Hasta acá. Qué padre el poder conocer todo esto, este caminar y que nos puedas compartir parte de tu vida, parte de lo que Dios transformó en tu corazón y que espero de verdad que sea una bendición, así como lo está haciendo para nosotros aquí, un agradecimiento a Diana que está en cámaras, que está aquí con nosotros en los controles. Y la verdad creo que estamos impactados porque precisamente no creo que sea súper sencillo escribir un libro, pero, pero sí vale la pena el conocer todo el esfuerzo que un escritor y hace y todo lo que pasa para que llegue a ser algo tangible, ¿no? Y supongo que ha de ser como una emoción enorme, ¿no? El Sí, ya claro. verlo listo y decir, no, hay gente que ya lo ha leído, que hay gente que ya está platicando de esto y que bueno, ya tienes cosas en puerta. Y bueno, ya estamos por terminar esta entrevista, pero yo quisiera que puedas dejarnos con algo que quieras decirles, compartirles a todos nuestros amigos que nos visitan en CLM, que siguen las páginas de Milamex, así como todos los ministerios que tenemos, el que puedas compartirnos a raíz de todo esto que tú nos has compartido. Quizá habrá personas que tienen, quizá no un libro como un sueño, pero quizá tienen otras cosas, una meta, a lo mejor quieren concluir solamente su universidad y a lo mejor también están en un lío, ¿no? Porque no puedo. Entonces, yo creo que no hay metas ni grandes ni pequeñas, cada quien la ve como la pueda ver, pero habrá personas que sí, quizá tienen la idea de un libro, pero en tus palabras, y es así como súper escritor y artista que eres, nos puedes compartir algo que nos pueda inspirar, sobre todo en Dios, para continuar cuando es un llamado de parte de Él. Claro. Eh, Mira, esto yo no lo entendí hace muchos años, ¿no? A veces
uno cree tener la vista en Cristo, pero realmente no la tiene, ¿no? Cuando la Biblia menciona que la lámpara del cuerpo son los ojos, y cuando habla de que si tu ojo está malo, todo tu cuerpo está malo, tiene que ver justo con esos deseos que hay en ti. Es decir, si yo estoy apuntando a ser un gran arquitecto, pues es un deseo interno. ¿Está mal ser arquitecto? No, no está mal ser arquitecto, ¿no? Pero ¿a qué se está refiriendo la Biblia con esto? Justo a lo que les comentaba y que yo entendí. ¿Quién es el centro? ¿El centro es Jesús o el centro soy yo? ¿Por qué? Porque si yo quiero ser arquitecto, porque yo quiero ser famoso, porque yo quiero tener dinero, porque yo quiero ser arquitecto junto con los grandes nombres a nivel internacional o cualquier cosa, yo quiero ser escritor porque quiero tener fama, porque quiero que lean mis libros, porque quiero ser reconocido, son metas que para el mundo pues está bien, o sea, al final para eso vive la gente, ¿no? Pero para alguien que es creyente, alguien que ha nacido de nuevo, es totalmente diferente porque Cristo lo que pide es que Él estar en el centro, Él ser la razón de todo. Y cuando Él está en el centro, entonces todas las cosas que tú puedes hacer se van orientando hacia lo que Él está pidiendo. Yo este libro no lo pensé pues, para ser famoso, ¿no? Este libro fue algo que Dios usó para darme un cierre de muchas cosas, para poder tratar algunos temas conmigo en lo personal, en lo espiritual, para poder vaciar muchas emociones que yo tenía en ese momento. Y el libro gira en torno a Cristo. De hecho, o sea, pude haber elegido cualquier otro tema, pude haber elegido una época medieval, pude haber elegido algún tema de actualidad, pero al ser Cristo el centro de mi vida en ese momento, Él fue el que permitió que pudiera escribir sobre todo esto, ¿no? Cuando tú eres creyente y Cristo realmente está en el centro, créeme que Él va a tomar tus talentos, Él va a tomar tus habilidades y Él los va a poner en servicio del reino. Y eso es lo que realmente a ti te va a traer satisfacción como creyente. Mi pregunta para a ti, amigo que me escuchas, es ¿quién está en el centro de tu vida en este momento? Si la respuesta eres tú, hay mucho que analizar, ¿verdad? En lo personal, pero si la respuesta realmente es Cristo, entonces todo eso que tienes, todas esas cosas que quieres hacer, esos talentos que ya sea en la música, en el arte, en los negocios, en alguna carrera, todo eso Dios lo va a potenciar para su gloria. Ojo, no para la tuya, no para tus deseos, sino para su gloria. Y eso es lo hermoso cuando alguien puede entenderlo y todo lo que hace puedes ver cómo Dios lo va mostrando y lo va desarrollando, lo va potenciando y va siendo de bendición para otras personas, ¿no? Bueno, eso como algo bueno para la gente a nivel espiritual. Y bueno, también a nivel del libro, creo que vas a encontrar una gran historia. Hay elementos que probablemente te van a parecer innovadores. Eso no te lo comenté, pero es que soy músico y soy compositor. Sí, lo estoy viendo acá atrás, sobre todo el QR. ¿Esto? Son canciones, o sea, el libro tiene un soundtrack que está disponible igual en streaming, en YouTube, en Amazon Music, en Deezer, en Spotify. Wow. Ahí lo vas a poder encontrar. De hecho, dentro del libro, donde va la canción, y vas a encontrar el QR para que lo escuches. Pero esto es lo hermoso, ¿no? Del asunto, o sea, que no te Dios no te limita a algo solamente, ¿no? Sino que todo lo que tienes, o sea, Dios lo va usando y lo va poniendo y se va complementando, ¿no? Como algo que Él va usando y pues es lindo ver cómo la gente que lo ha leído ha quedado impactada, ha quedado satisfecha con la historia, me ha dicho, es que jamás pensé que tu historia fuera a tratar estos temas. Y es algo realmente hermoso, ¿no? Porque al final, si bien es una historia que se ubica antes del diluvio,
Pero toda la línea sigue siendo ese hilo rojo que Dios va trazando desde el Génesis, ¿no? Yo le llamo esa semilla en el libro, que es la línea principal, esa línea mesiánica que está ahí. Claro, para ese momento pues no se entendía o no sabían que era Cristo, que era el Mesías. Solamente era una profecía que está en Génesis 3, de la simiente de la mujer, la semilla de la mujer. Y esa es la línea que va a trazar toda la trama de esta novela. Si tú eres creyente, estoy seguro que lo vas a poder ver y te va a encantar hacia dónde te va a llevar. Si no eres creyente o tienes algún amigo que crees que lo quiera leer y no es creyente, créeme, eh, aún así le va a encantar. Y es más, vas a tener hasta una excusa para poder tratar estos temas y poder compartir el Evangelio. Súper padrísimo. De verdad, estamos encantados. Gracias, Ricardo Isaí Almazán, por compartirnos parte de toda esta transformación en tu vida, de cómo llegaste hasta el libro. Estaremos contentos después porque queda pendiente por ahí de otra charla sobre más de que nos digas qué onda con la escritura, cómo podemos tener esta inspiración. Pero muchas gracias, Ricardo, por este tiempo que nos has regalado. Estamos muy contentos. Gracias a todos los que nos escuchan y nos siguen a través de las páginas de Milamex, SLM. Yo soy Cecia Carrillo. Que tengan un día muy bonito y sigue compartiendo más de nuestros videos.